Hola, mi nombre es Belinda Tello, soy estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y hoy quiero hablarles sobre tres pensadores que desde perspectivas muy distintas intentaron explicar la crisis de la sociedad moderna, los cuales son Karl Marx, Augusto Comte y Friedrich Nietzsche. Los tres coincidieron en algo: ninguno estaba conforme con el rumbo que tomó la sociedad de su época y analizaremos un poco de cómo sus ideas del pasado siguen siendo útiles para entender lo que pasa hoy. Así que vamos a comenzar con Karl Marx, economista, filósofo y sociólogo alemán, nacido en 1818 en Treveris, Alemania. Junto con Friedrich Engels, es considerado el padre del socialismo científico, el comunismo moderno y el materialismo histórico. Sus obras más conocidas son el Manifiesto del Partido Comunista y El Capital. Marx no buscaba crear una doctrina filosófica, sino hacer una crítica de la economía política de su tiempo. Para él, criticar significaba diferenciar de lo verdadero de lo falso, lo justificado de lo injustificado, y en ese sentido, lo que reprochaba a los economistas clásicos era que usaban categorías económicas como si fueran ideas eternas y naturales, sin cuestionar de dónde venían ni a quién beneficiaban. Para Marx, las categorías y la razón son variables y relativas en el tiempo, es decir, no son verdades inamovibles, sino que se transforman junto con la historia y las condiciones materiales de cada época. Uno de sus conceptos más importantes es el de la plusvalía. ¿Qué significa esto? Que el trabajador genera más valor del que recibe como salario. Es decir, si un trabajador produce en una jornada bienes que valen 100 pesos, pero solo recibe 30 de su salario, los 70 restantes se los queda quien posee la fábrica o la empresa. Esa diferencia es la plusvalía, y para Marx es la base sobre la que se sostiene la acumulación de riqueza en pocas manos. Para él, las relaciones económicas son la base sobre lo que se construye todo lo demás: el Estado, las leyes, las instituciones, incluso nuestra forma de pensar. Esto no significa que la desigualdad no es un accidente ni un problema, o de que algunas personas se esfuerzan más que otras, sino el resultado de cómo está organizado el sistema. Quien posee los medios de producción, las fábricas, las tierras, las grandes empresas, se beneficia del trabajo de quienes no las poseen. Y aunque la productividad aumente, ese valor generado no regresa a quienes lo producen. Marx también hablaba de la falsa conciencia, es decir, cuando quienes menos tienen terminan defendiendo el sistema que los mantiene así, sin darse cuenta que están adoptando los valores y la visión del mundo de quienes los dominan. Eso sigue siendo completamente vigente hoy. En México, esto se ve todos los días. En ciudades como Toluca, una fuerte presencia industrial, plantas de empresas como Nestlé, Stellantis o PepsiCo. Miles de personas se desplazan largas horas desde madrugada para sostener esa producción. Y sin embargo, ese desarrollo no se traduce a una mejora real en su calidad de vida. Lo mismo pasa con trabajadores de grandes cadenas comerciales como lo son Walmart o Aurrera, empresas que generan utilidades millonarias pero cuyos empleados perciben salarios mínimos. Y a unos kilómetros de esas zonas industriales, en Metepec, se concentran fraccionamientos privados y centros comerciales de lujo. Ese contraste tan marcado en un espacio tan cercano es exactamente lo que Marx describía sobre la concentración de la riqueza en pocas manos. Hasta aquí llegamos con Marx y su crítica al capitalismo, pero no es el único que vio la crisis de la sociedad moderna. Ahora veamos qué nos dice Augusto Comte, quien desde una perspectiva muy distinta también intentó explicar y ordenar esa misma sociedad.
Nacido en Francia en 1798, considerado el padre de la sociología, Comte propuso que esta nueva ciencia estudiaría la sociedad humana en su conjunto basándose en eventos observables y comprobables, no en especulaciones filosóficas o religiosas. Una de sus aportaciones más importantes es la ley de los tres estados, que plantea que toda sociedad pasa por tres etapas en su desarrollo. La primera es el estadio teológico, donde los fenómenos se explican a través de fuerzas divinas o sobrenaturales. Es decir, cuando algo pasaba, la gente lo atribuía a la voluntad de Dios o de los dioses. La segunda es el estadio metafísico, donde las explicaciones se basan en abstracciones filosóficas, fuerzas invisibles o principios abstractos. Y la tercera, que para Comte es la más avanzada, es el estadio científico o positivo, donde los fenómenos se explican a través de la observación, la experimentación y la razón. Su legado es enorme. Fundó el positivismo, que es una filosofía tan integrada en nuestra cultura que muchas veces ni la notamos. Esta es la forma en la que organizamos las universidades, en cómo vemos a la ciencia como la fuente real del progreso. También creó la palabra altruismo, que forma parte de su traída filosófica junto con el orden y el progreso. De hecho, influyó incluso en la fundación de países como Brasil, cuya bandera hasta hoy dice el orden y el progreso, tomado directamente de su pensamiento. Sin embargo, desde mi perspectiva, su planteamiento es demasiado abstracto y no siempre coincide con la realidad. Comte supone que basta con observar, medir y aplicar el conocimiento científico para que la sociedad mejore, pero no pregunta quién tiene acceso a ese conocimiento, ni quién decide cómo se aplica. En México llevamos décadas generando diagnósticos, estadísticas y políticas públicas sobre la pobreza, la desigualdad, y sin embargo, ambas persisten. Y eso sugiere que el problema no es de información, sino de estructura, algo que Comte no logra explicar por sí solo. Hasta aquí analizamos a Comte y su visión del progreso científico, pero no todos veían la modernidad con ese optimismo. Ahora veamos a Friedrich Nietzsche, quien hace una de las críticas más radicales y demoledoras que ha recibido la sociedad moderna. Filósofo, poeta y filólogo alemán nacido en 1844, considerado uno de los pensadores más influyentes de la filosofía occidental. Su obra abarca temas tan diversos como el arte, la religión, la historia y la política. Su influencia marcó profundamente el pensamiento del siglo XX. Nietzsche hace una de las críticas más radicales y demoledoras que ha recibido la modernidad occidental. Uno de sus conceptos más conocidos es la muerte de Dios, que no debe entenderse de manera literal. Lo que Nietzsche quiere decir es que la modernidad había vaciado de sentido los valores morales y las referencias que habían sostenido a la civilización occidental durante siglos, sin reemplazarlos con algo sólido. Para él, la humanización de Dios, es decir, la idea del Dios hecho hombre del cristianismo, había quebrantado la verdadera naturaleza del hombre, alejándolo de lo que realmente es. Esto llevaba a una crisis profunda de significado y de dirección. Es decir, la sociedad moderna quedó sin una brújula moral, sin valores sólidos, que le dijeran que está bien o que está mal, que vale la pena y que no. Y cuando una sociedad pierde eso, se vuelve fácil de manipular, porque quien no tiene valores propios termina adoptando los valores de quien tiene el poder. Y de ahí surge uno de los conceptos más importantes, el superhombre. Para Nietzsche, el superhombre es aquel que va más allá del Estado y de los valores impuestos por la sociedad moderna. Alguien capaz de crear sus propios valores, sin depender de las instituciones, que por naturaleza buscan controlar y no liberar. El superhombre no puede pensarse
dentro del marco del Estado moderno precisamente porque el Estado está diseñado para hacer exactamente lo contrario. Y aquí llegamos a otro de sus conceptos clave, el Estado como monstruo frío. En su obra Así habló Zaratustra, Nietzsche describe al Estado moderno como el nuevo ídolo, el gran mentiroso ladrón. Para él, el Estado es un ente artificial que promueve la ignorancia de las masas para sacar provecho de ese obscurecimiento. Señala que incluso la educación estatal es por definición mediocre, porque no busca desarrollar ciudadanos críticos, sino mantener a las generaciones en el mismo nivel. Nietzsche también señala que el poder político usa la religión como herramienta de control, mientras que el ciudadano crea que el orden establecido responde a una voluntad divina, no se revelará. Y la democracia moderna, lejos de ser una solución, es para Nietzsche la forma histórica de la decadencia del Estado, porque convierte todo, incluso la política, en mercancía. En México esto se vuelve muy concreto. Tenemos figuras políticas que parecen más influencers que gobernantes, que construyen una imagen pública idealizada junto con su familia y publican como si fuera una novela perfecta. Y la gente la consume y los idealiza. Pero mientras eso pasa en las pantallas, las condiciones de desigualdad y pobreza siguen igual. Y aquí vale la pena traer y reflexionar a José Martí, pensador cubano, que decía, el dominio más efectivo no es el que se impone a la fuerza, sino el que convence al dominado de que su condición es natural, inevitable e incluso honorable. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando nos conformamos con las migajas que el sistema nos da. Y hasta nos sentimos orgullosos de eso. Pero cuando ese dominio falla, cuando la gente ya no se conforma, el monstruo frío muestra su otra cara. En México lo vemos claramente. Desaparecidos, feminicidios, despojo de tierras a comunidades indígenas y criminalización de quienes protestan. Familias que acuden con las autoridades buscando ayuda terminan siendo silenciadas por las mismas instituciones que deberían protegerlas. Eso es exactamente el monstruo frío que Nietzsche describía hace más de un siglo. Y analizando todo lo que hemos visto, los tres autores nos dan herramientas muy distintas para entender la crisis de la sociedad moderna. Comte nos da el método científico. Nietzsche nos da una crítica aguda sobre el poder y la decadencia del Estado. Y Marx nos da algo que los otros dos no logran por sí solos. Una explicación de por qué la desigualdad persiste y quién se beneficia de que siga así. Por eso, desde mi perspectiva, yo considero que de los tres, Marx sigue siendo el más útil para entender las sociedades como México o como la mexicana, donde el desarrollo económico y la desigualdad conviven todos los días y a veces a unos cuantos kilómetros de distancia. Pues eso fue todo. Mi nombre es Belinda Tello. Muchas gracias.